Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de esa chispa que hace que cada momento cuente. Hoy, queridos espectadores, nos adentramos en el terreno de lo insólito, de lo que desafía la lógica y alimenta nuestra imaginación, trayéndoles una historia que los va a dejar con la boca abierta. Algo que parece sacado de una telenovela de esas que nos tienen al borde del asiento, o de una película romántica con giros inesperados, pero que, créanme, es completamente real, tangible y sobre todo, fascinante. Vamos a hablar de un reencuentro sorpresa en un restaurante después de meses de absoluto silencio. Si han leído bien, y lo que descubrimos al indagar en este suceso es simplemente asombroso. Prepárense porque esto se pone bueno, se pone intenso y nos invita a reflexionar sobre el intrincado tapiz del destino y las conexiones humanas. Y antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos que hemos logrado desenterrar, ese condimento especial que siempre buscamos para ustedes, les recuerdo, si aún no han formado parte de nuestra creciente familia, suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto que nos impulsa a seguir creando y nos llena de energía para traerles más de estas historias increíbles. Es totalmente gratis, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven debajo del vídeo y activar esa campanita que les notificará al instante cada vez que publiquemos un nuevo contenido. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estas joyas narrativas. Bueno, vamos a entrar en materia, a desgranar este misterio que se ha tejido en torno a dos personas que parecían haber tomado rumbos opuestos. Imaginen la escena, transportémonos a ese instante. Un restaurante acogedor, de esos que emanan calidez, con esa atmósfera de buen gusto que invita a la conversación pausada, al disfrute de una buena comida, al brindis por los buenos momentos. Es una noche cualquiera aparentemente tranquila, un lienzo en blanco para los acontecimientos cotidianos. Pero el destino, ese arquitecto impredecible de nuestras vidas, ese titiritero cósmico que maneja hilos invisibles, estaba a punto de jugar sus cartas de una manera muy especial, tejiendo una coincidencia que rozaba lo inverosímil. En una de las mesas, ajeno a lo que estaba a punto de suceder, completamente inmerso en sus propios pensamientos o en la compañía que lo rodeaba, se encontraba Kerem. Kerem, para quienes no lo conozcan o para refrescar la memoria, es alguien que ha estado en nuestras vidas, al menos a través de las historias que hemos compartido, una persona con un pasado sentimental que, bueno, digamos que ha tenido sus idas y venidas, sus altibajos, sus capítulos de pasión y desencuentro como la mayoría de nosotros. Y en esa misma noche, en el mismo lugar, compartiendo el mismo aire, pero en mesas estratégicamente separadas, estaba Ande. Ande, cuyo nombre evoca cierta conexión innegable con el pasado de Kerem, una conexión que, por diversas circunstancias de la vida, se había enfriado, por así decirlo, durante un tiempo considerable. Meses, para ser exactos. Meses de silencio radioactivo, de caminos separados, de intentar rehacer sus vidas, de construirse un presente y un futuro sin el eco del otro, o eso, al menos, creían que estaban haciendo. El restaurante bullía de vida, la música suave de fondo creaba un telón sonoro agradable, el murmullo de las conversaciones se entrecruzaba formando una sinfonía urbana. Todo contribuía a crear un ambiente de normalidad, de rutina. Kerem estaba allí, quizás disfrutando de una cena apacible en solitario, quizás compartiendo el momento con amigos, ajeno a la posibilidad de un encuentro que pondría patas arriba su noche y quizás, quién sabe, su presente. De repente su mirada, en un movimiento casi instintivo, se cruza con la de alguien. Un instante fugaz, pero cargado de intensidad. Un momento de duda, una pausa en el vertiginoso fluir del tiempo. Podía ser una repetición de la imagen, una ilusión óptica. No. Sí, era ella. Era Ande. Y no solo eso, sino que Ande en ese preciso instante también lo vio. Imaginen esa chispa eléctrica recorriendo el ambiente, esa sensación de incredulidad pura mezclada con una extraña, casi magnética familiaridad. El corazón da un vuelco inesperado, la mente empieza a correr a 1000 por hora, procesando la información, buscando respuestas a lo inexplicable. Meses sin verse, sin tener noticia alguna el uno del otro, sin saber qué rumbo había tomado la vida del otro, y de repente ¡zas!, ahí están, compartiendo el mismo espacio físico, respirando el mismo aire. Los saludos iniciales, en estas circunstancias, son siempre un poco tensos, ¿verdad? Un cóctel de emociones contenidas. Uno no sabe qué esperar, cómo reaccionará el otro, si aflorará el resentimiento por lo vivido, si habrá una indiferencia calculada para protegerse, o quizás,
quizás esa llama que a pesar de todo, nunca se apagó del todo, esa conexión latente. Comience a avivarse. Pero en este caso, según nos cuentan las fuentes que han sido testigos privilegiados de este suceso, la sorpresa inicial, ese shock del reconocimiento, dio paso rápidamente a una mezcla de curiosidad genuina y quizás, a una punzada de nostalgia. Se acercaron de forma tímida al principio, con esa cautela que impone el terreno desconocido. Un hola, cargado de significado, un abrazo que para sorpresa de ambos, duró un instante más de lo estrictamente necesario, un gesto que rompió la barrera del tiempo y la distancia. Una sonrisa que intentaba, con cierta torpeza, disimular las emociones a flor de piel que ambos sentían. Ambos se preguntaban seguramente qué fuerza misteriosa los había llevado allí, a ese mismo lugar, en esa misma noche, creando esta inesperada intersección de caminos. ¿Coincidencia pura y dura? ¿El destino jugando sus cartas de forma caprichosa? ¿O simplemente una de esas jugadas del azar que la vida nos presenta, que pueden interpretarse como mala suerte, o, según se mire y con el tiempo, como una magnífica buena suerte? La conversación comenzó como suele suceder en estos casos, con lo más básico, con lo más seguro, con esas frases de cortesía que buscan romper el hielo y evaluar el terreno emocional. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu vida? Preguntas generales, inocuas en apariencia, pero que en realidad servían para calibrar la temperatura emocional del encuentro. Pero debajo de esas frases superficiales, se escondían años de historia compartida, de momentos que marcaron sus vidas, de risas contagiosas, de complicidad, y sí, también de algunas lágrimas, de desilusiones, de despedidas. Y mientras más hablaban, mientras más se permitían abrirse, más se daban cuenta de que, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de la distancia física y emocional que los había separado, esa conexión especial, ese hilo invisible que los había unido en el pasado, seguía ahí, latente. Quizás un poco oxidada por la falta de uso, quizás empolvada por el paso del tiempo, pero inconfundiblemente presente. Se miraban a los ojos y en esas miradas revivían recuerdos compartidos, conversaciones que parecían perdidas en el tiempo, planes que quedaron en el aire, sueños que quizás habían sido abandonados. Era como si un capítulo cerrado de sus vidas, uno que daban por finiquitado, se hubiera abierto de nuevo, sin previo aviso, invitándolos a releerlo. Lo fascinante de esta historia, y lo que nos impulsa a compartirla con ustedes, es cómo, a veces, la vida nos sorprende de la manera más inesperada, rompiendo nuestros esquemas y nuestras previsiones. Habían seguido caminos diferentes, habían intentado seguir adelante, se habían esforzado por construir nuevas realidades, pero el destino, o quizás el universo conspirando a su favor de una manera casi mágica, los reunió en un momento y lugar que ninguno de los dos podría haber imaginado en sus más locos sueños o pesadillas. Y es que, seamos sinceros, ¿cuántas veces nos hemos cruzado con alguien importante en nuestras vidas, alguien que dejó una huella imborrable, y hemos suspirado pensando ojalá nos volvamos a ver algún día? Pues bien, en el caso de Kerem y Ande, ese anhelado ojalá se materializó de la forma más cinematográfica y emocionante posible, como si hubieran sido guionistas de su propia historia. Ahora, uno podría preguntarse, ¿qué pasa después de ese primer impacto, de ese momento de reconocimiento mutuo? ¿Se quedaron hablando toda la noche, recuperando el tiempo perdido? ¿Renacieron viejos sentimientos, avivando las brasas de lo que un día fue? Bueno, las historias sobre Kerem y Ande siempre tienen ese toque de misterio, ese halo de intriga que las envuelve, y este reencuentro no es la excepción. Lo que sí podemos confirmar es que la conversación fluyó de manera natural, sincera. Se pusieron al día sobre sus vidas, sus trabajos, sus proyectos, sus nuevas pasiones. Descubrieron que a pesar de haber estado separados, ambos habían crecido como individuos, habían aprendido de sus experiencias, habían evolucionado. Y quizás, solo quizás en ese intercambio de miradas y palabras, se dieron cuenta de que lo que habían tenido en el pasado tenía un valor intrínseco, una importancia que iba mucho más allá de las simples memorias superficiales. Era una conexión real, profunda. Imaginen la intensidad de ese momento, la carga emocional de estar sentado frente a alguien con quien compartiste tanto, después de meses de ausencia, de silencio. Cada gesto, cada palabra pronunciada, cada mirada intercambiada adquiría un significado profundo, una capa de interpretación que iba más allá de lo aparente. Se preguntaban, sin duda, si la otra persona seguía siendo la misma, si los sentimientos habían cambiado, si las heridas del pasado habían sanado por completo, si había espacio para un nuevo comienzo, para retomar la historia donde la dejaron o para escribir un nuevo capítulo.
Es un juego delicado de emociones, de dudas, de esperanzas, una montaña rusa de sensaciones. Y en este caso particular, parece que las esperanzas, esa fuerza poderosa que nos impulsa hacia adelante, cobraron una fuerza significativa. Más allá de la anécdota romántica, que sin duda tiene su encanto, esta historia nos deja una reflexión importante sobre la naturaleza de las relaciones humanas, sobre la complejidad de nuestros vínculos afectivos. A veces en nuestra racionalidad, creemos firmemente que cuando algo termina, se acaba para siempre, que la puerta se cierra de forma definitiva y que no hay vuelta atrás. Pero la vida, con su infinita sabiduría, nos demuestra una y otra vez que las conexiones verdaderas, esas que dejan una huella imborrable en nuestro corazón, esas que marcan un antes y un después, pueden resistir el paso del tiempo, la implacable distancia e incluso las diferencias que puedan surgir. Kerem y Ande en ese instante mágico en el restaurante se encontraron no solo físicamente, sino también con una parte de su historia, una parte de sí mismos, que parecía haberse perdido para siempre en el laberinto del olvido. ¿Qué significó este reencuentro para ellos en un plano más íntimo? Eso, queridos espectadores, solo ellos lo saben con certeza absoluta. Pero lo que sí podemos deducir, basándonos en las impresiones recogidas, es que fue un momento impactante, uno de esos que te hacen detenerte, reflexionar y replantearte muchas cosas en tu vida. Quizás se dieron cuenta de que el tiempo transcurrido no había sido un obstáculo insuperable, sino más bien una oportunidad para crecer individualmente, para madurar, para comprenderse mejor a sí mismos y al otro. Quizás se dieron cuenta de que a pesar de los avatares de la vida, a pesar de las decepciones pasadas, todavía había algo especial entre ellos, algo irreemplazable. La magia de un reencuentro sorpresa radica precisamente en eso, en la imprevisibilidad, en la emoción desbordante, en la posibilidad de que el pasado se entrelace con el presente para dar lugar a un futuro cuyo guión aún está por escribir. Y ahí es donde entra la parte más intrigante, la que alimenta la especulación y el interés de quienes seguimos estas historias de cerca. ¿Fue solo un encuentro casual y amistoso, una simple puesta al día entre antiguos conocidos? ¿O fue quizás el preludio de algo más, el inicio de una nueva etapa, el renacer de lo que un día fue? Las redes sociales, con su capacidad para amplificar cualquier rumor, las miradas curiosas de los otros comensales que captaron la intensidad del momento, las interacciones que pudieran haber ocurrido después, todo contribuye a crear un aura de misterio, un velo de intriga alrededor de este fascinante evento. Lo cierto es que después de meses de absoluto silencio, de caminos separados, Kerem y Ande volvieron a cruzar sus destinos, y ese cruce, como hemos visto, no fue precisamente discreto, sino cargado de emociones y preguntas. Hemos intentado recabar la mayor cantidad de información posible sobre este fascinante suceso, buceando en los detalles, buscando las sensaciones que rodearon el momento. La sorpresa inicial, la oleada de emociones, las preguntas sin respuesta que flotaban en el aire, todo forma parte de la narrativa que hoy les presentamos. Y es que en el fondo todos tenemos esa parte de soñadores, de románticos empedernidos, que anhela este tipo de giros inesperados en nuestras propias vidas. Queremos creer en el destino, en la fuerza de las segundas oportunidades, en la potencia de esas conexiones que aunque por un tiempo parezcan desvanecerse, nunca desaparecen del todo, esperando el momento propicio para resurgir. Así que para resumir, hoy hemos viajado hasta un restaurante acogedor para ser testigos de un reencuentro sorpresivo y emocionante. Kerem y Ande, después de meses separados, de vidas tomadas por rumbos diferentes, se encontraron inesperadamente, provocando una oleada de emociones encontradas, de recuerdos vívidos y, sobre todo, de preguntas intrigantes sobre el futuro de su relación. Fue un momento cargado de historia, de memorias que afloraron de forma inesperada y, sobre todo, de la imprevisibilidad inherente a la vida, esa fuerza que hace que cada día sea una aventura y que nuestras historias personales sean tan interesantes y complejas. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar y compartir estas historias con nosotros. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este relato tanto como nosotros al contarla, al desentrañarla para ustedes. Queremos saber qué piensan ustedes, cuáles son sus reflexiones al respecto. ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Han vivido ustedes mismos algún reencuentro sorpresa similar que les haya marcado? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus experiencias, sus opiniones y sus puntos de vista. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Ese pequeño gesto significa el mundo para nosotros. Ese y nos ayuda a seguir adelante.
Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, para que ellos también se enteren de esta increíble historia y se sumen a nuestra conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los sorprenderán y los harán reflexionar. ¡Chao!